Bueno, buenos días, soy el profesor Dani. Vamos a desarrollar un tema más del curso de física, que es hidrostática 1, que se basa en las presiones que ejerce el líquido sobre un determinado cuerpo. Para eso vamos a conocer ciertos conceptos que nos va a ayudar a desarrollar el tema. Profesor, ¿qué es la hidrostática? Es el estudio de los fluidos en estado de reposo, es decir, que están en equilibrio. Para eso que tenemos que conocer algunos ciertos conceptos que nos va a ayudar. Por ejemplo, campeón, acá tenemos lo que es que, mira, atiende, la densidad. ¿Densidad a qué es igual, profesor? La densidad es igual a ¿quién? La masa entre volumen. ¿Sí? La masa que es igual por su unidad de medida. Ah, profesor, la masa, vamos por este lado, profesor. ¿Qué tenemos? Mira. Vamos por acá, mira. Profesor, M representa a la masa. ¿Y la masa qué es unidad de medida? Kilogramo. La B que representa la V, el volumen. ¿Volumen a qué es igual, profesor? ¿Es igual a quién? ¿Es igual a quién, profesor? ¿Es igual a quién? A metros cúbicos. La densidad que es igual, profesor. Este D representa la densidad. Acuérdate, densidad. Densidad a qué es igual, campeón. Densidad es igual a kilogramo sobre metros cúbicos. Ahí tenemos unidades. Y también por acá se presenta que la densidad está representada de esta manera. Masa entre volumen. Así también lo vas a encontrar. Entonces, y acá tenemos lo que es la densidad del agua de manera general y también va a variar de acuerdo a las unidades que se presenta la densidad del agua. Ahora, profesor, ¿a qué es igual el peso específico? Profesor, el peso específico lo tenemos de esta manera, mira. El peso específico. Profesor, ¿y el peso específico qué es? Es la cantidad de sustancia que va a haber. ¿En dónde, campeón? ¿En dónde? ¿Dónde? La cantidad de sustancia que va a haber, ¿dónde, campeón? En un determinado volumen. Por eso el peso específico es igual al peso, ¿entre quién, campeón? Entre el volumen. ¿El peso en qué unidad está, campeón? Ah, profesor, el peso está en unidad de Newton. El volumen, metros cúbicos. ¿Sí? Por acá lo vamos a poner. Ahí lo tienes, profesor. A veces lo vas a encontrar así, mira. Vas a encontrar densidad. ¿Por quién, profesor? Por la gravedad. ¿Y de qué manera lo vas a relacionar, campeón? Mira, ve. Peso que es igual masa entre aceleración a la entre 1. ¿Qué más? Volumen a que es igual, profesor. Esto de acá tú despejas y volumen es igual a ¿quién, campeón? Masa entre densidad. Eso lo pones acá, reemplazas y te das cuenta, mira, sanguchito, y te das cuenta que M se va a ir. ¿Y qué tal? Ahí está. Listo. Entonces, la densidad es la cantidad de masa que ocupa en el volumen. El peso específico es la cantidad de sustancia que va a haber en determinado volumen. ¿Sí? Ahora la presión. ¿Qué es la presión, campeón? Es la fuerza normal que se ejerce sobre una determinada área. Entonces la presión es igual la fuerza normal que es perpendicular sobre dicha área. Entonces va a ser igual. ¿Cuál es su símbolo, campeón? ¿Cuál es su símbolo? Va a ser el Newton sobre metro cuadrado. Pero, profesor, ¿cuál es la unidad de medida de la presión? La unidad de medida, ¿a qué es igual? Ah, profesor, la unidad de medida es igual a un pascal. Se mide en pascales. ¿Y un pascal a qué es igual? A Newton sobre metro cuadrado. Ahí está. Profesor, ahora tenemos, dice, la presión atmosférica. Sabes que la presión se mide en pascales, pero también la presión atmosférica también se puede medir en ácidos, metros por ácidos de mercurio, que equivale a Hg. O también una atmósfera, la presión atmosférica es la presión que ejerce el aire sobre un determinado cuerpo, que es medida a través de la presión atmosférica, que es igual a ¿quién? A 76 centímetros ácidos de mercurio. Ahora en sí nos vamos a basar lo que es la presión hidrostática. Es la presión que ejerce todo líquido sobre un cuerpo sumergido en dicho líquido.
para el cual ese cuerpo va a estar sumergido a una cierta profundidad que va a ser representado por H. Entonces, ¿qué decimos, campeón? La presión, acá su símbolo es el pH. Presión hidrostática, que es igual, campeón. Densidad de líquido, ¿por quién? Densidad de líquido, ¿por quién, campeón? Vamos. Por la gravedad y por la H, que representa la profundidad. Entonces vas a tener ahí, profesor, entonces pH, ¿qué es, profesor? Acá le pones acá, pH, presión y ¿qué es? Densidad de líquido. Esta es la densidad de líquido. Ahí te lo pongo, que lo conozcas. La densidad, ¿cuál es su símbolo? Kilogramos por el metro cúbico. Si está en gramos, centímetros cúbicos. Entonces, G, ¿qué es? La gravedad. H, ¿qué es, profesor? H, ¿qué es? Profundidad. La profundidad está en metros. También puede estar en centímetros. Entonces tienes que relacionar esta unidad con la densidad, porque también representa metros. Si está en metros la densidad, entonces la profundidad tienes que pasarlo a metros. Entonces acá vamos a poner la gravedad es metros sobre centímetros cuadrados, y acá es metros. Y aquí es igual a la presión absoluta. La presión es decir, todas las presiones que ejercen sobre un determinado cuerpo. Si está en un líquido, también le afecta la presión del aire. ¿Y quién lo representa? La presión atmosférica. Por eso dice, la presión absoluta o presión total es igual a la presión hidrostática más la presión que ejerce el aire, la presión atmosférica. Entonces ahí tienes, ¿no? Ahí tienes los datos importantes que nos va a ayudar a hallar el problemita. Ahora, principio fundamental de la hidrostática. ¿Qué dice el principio fundamental de la hidrostática? Que la presión que se ejerce en los diferentes puntos es igual a ¿qué? Esa presión que se ejerce en el punto A, en el punto 1, punto 2, es igual, esa diferencia de presiones es igual a la presión total que se ejerce sobre dicho líquido. De esta manera, por eso dice, la presión en 1, en 2, menos la presión en 1 es igual a la presión que se ejerce sobre ese, la presión total, que es igual a que en densidad de líquido por la gravedad por la profundidad, que es la total. Entonces ahí tienes el principio. Cuando tienes se ejerce una presión sobre la presión en diferentes puntos sobre dicho líquido, entonces lo calculas de esa manera, ¿sí? Lo vas a calcular de esa manera. Ahora sí, jóvenes, vamos a hacer lo que es a desarrollar lo que es vasos comunicantes. ¿De qué manera tú puedes reconocer un vaso comunicante que tiene su forma es en forma de U, de cuál se va a depositar 1 a 2 a más líquidos? ¿De qué manera tú puedes emplearlo en tus ejercicios? Cuando tiene la forma de un vaso comunicante donde se va a presentar diferentes líquidos, ¿de qué manera vas a emplear? Hay dos condiciones que debe cumplir, que debe ser a una misma altura, las presiones se deben generar a una misma altura y en un mismo líquido. Entonces acá tenemos el líquido A y el líquido B. ¿Cómo generamos que se generen las presiones son iguales? De esta manera, joven, mira. De esta manera. ¿De qué manera, campeón? Mira. Que las presiones se den a una misma altura. Presión en A. Y acá le vamos a poner presión en B. Entonces ya tenemos, mira, a una misma altura, un mismo líquido. ¿Cómo son las presiones? Son iguales. Acuérdate bien, son iguales. Entonces, ¿qué decimos? La presión en A es igual a la presión en B. Para que se dé eso, ¿qué tiene que cumplirse? Las presiones deben ser a una misma altura. Deben presentar a una misma altura, a una misma profundidad. Y la otra condición, debe ser en un mismo líquido. Entonces, de esa manera tú puedes aplicar vasos comunicantes
a tus problemitas. Ahí lo tienes. Ahora vamos a ver lo que es el principio de Pascal aplicado a la presión hidráulica. ¿Qué se dice? La presión que se genera en este embollo de mayor radio, de mayor diámetro, dice, la fuerza que se ejerce, la fuerza es mayor cuando se ejerce a una mayor área. La fuerza es menor cuando se ejerce a una menor área. Entonces, ¿de qué manera? Pero para eso debe darse en un mismo líquido. Entonces, esa presión que se ejerce que hace que este cuerpecito no se hunda, se mantenga ¿qué? Se mantenga a esa altura. Entonces, esta presión que viaja por el líquido lo va a transmitir a través de esta fuerza, pero esta fuerza va a ser menor. ¿Por qué? Porque es menor área. Entonces, toda esta fuerza que lo transmite en el líquido y va a hacer que levante este cuerpecito. Por eso se dice, campeón, se dice acá que la presión, ¿sí? La presión que se ejerce en este punto A, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual? La presión, la fuerza, ¿a qué es igual presión? Fuerza A sobre el área A es igual a la fuerza B sobre el área B. Entonces, cuando tienes esta partecita que está acá, tienes esa partecita, entonces lo vas a tener de esa manera, joven. Entonces, ahí tienes, cuando tienes acá, es igual. Por ejemplo, tienes ¿has visto la gata, no? Ese aparatito que hace que levantes cuando vas a sacar tu rueda, ¿no? Esa presión que le ejerces al inflar, que le ejerces esa presión, hace que lo levante, ¿no? Toda esa fuerza que tú ejerces hace que lo levante a esa cierta altura, lo que tú deseas. Eso es lo que ocurre acá. Es un ejemplo aplicado a la realidad. Entonces vamos al primer ejercicio, ¿ya? Dice, en un tubo en forma de U. Si tiene en forma de U, es una forma de un vaso comunicante. Dice, encontramos aceite y agua. Tiene dos líquidos. Dice, se encuentran en equilibrio, ¿sí? Se encuentran en equilibrio. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? En la interfase. ¿Qué es interfase? Es esa línea que separa a los dos líquidos. Entonces, ¿dónde vas a ubicar? En la interfase, mira. Vas a ubicarlo en la interfase. A una misma altura, ¿ve? Profesor, mira, mira. Esta es la interfase. Este de acá, ¿quién es profesor? Es aceite. Este es aceite. ¿Y quién es acá? Es agua. Entonces, ¿qué condiciones para que tú apliques que la presión que se ejerce en este punto y la presión que se ejerce en el otro punto, para que sean iguales, qué condiciones deben cumplir? Que deben estar a una misma altura, a una misma profundidad con respecto a la base de este tubo en forma de U, que tiene la forma de un vaso comunicante. ¿Qué más? Debe ser a un mismo líquido. Profesor, todo esto es agua. Entonces cumple las condiciones para que ambas presiones, como deben ser iguales. Entonces, para que tú puedas aplicar vasos comunicantes a estos problemitas, debe cumplir las dos condiciones. A una misma altura y un mismo líquido. Entonces, como se presenta a una misma altura y un mismo líquido, ¿qué se dice, campeón? ¿Qué se dice? Que la presión en A debe ser igual a la presión en B. Profesor, la presión en A debe ser igual a la presión en B. Entonces, ¿qué decimos? Profesor, pero si hablamos de la presión absoluta, pero damos cuenta que hay una presión, si hay líquido, presión hidrostática, si hay aire, presión atmosférica. Igual, campeón, igual. Presión hidrostática en el punto B más la presión atmosférica. Entonces, ahí tenemos, campeón. Entonces, ¿qué decimos, campeón? ¿Qué decimos? Decimos, en ambos lados aparece presión atmosférica. ¿Se va? ¿Qué más, profesor? Nada más. Entonces tenemos la presión hidrostática, que es igual, campeón. Profesor, es igual densidad de líquido por la gravedad por la altura. ¿Qué te parece? Vamos a poner para este lado que está acá. Densidad de líquido por la gravedad por la altura. Por la profundidad, ¿no? Profundidad. Densidad de líquido por la gravedad por la profundidad.
Profesor, con respecto a la presión que ejerce el aceite hacia ¿cuánto de altura hay, profesor? Ah, es X más 20. Entonces acá pones X más 20. Sí, X más 20. ¿Qué más, profesor? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Profesor, ¿qué más? Ah, profesor, ¿qué más? Densidad de líquido. Profesor, densidad de líquido es 0,8. Ahí está. ¿Qué más, profesor? ¿Qué más? Por la gravedad. Pero en ambos lados, profesor, vemos que es la misma aceleración de la gravedad. Entonces, ¿qué? Se va. ¿Qué nos queda? Nos queda densidad de líquido. Densidad de líquido. ¿De quién, profesor? ¿De quién? Ah, profesor, de la densidad. Entonces, ¿qué decimos, profesor? Del agua. El agua es, si está en gramos, entonces va a ser un gramo por la altura que es 20. La profundidad que es 20. Y haces la multiplicación correctiva y ya está el problemita. Profesor, ¿qué haces? Mira, observa, campeón. Profesor, este es 0,8. Acuérdate, es 0,8. Profesor, 0,8 es 8 entre 10. ¿Y qué te parece si esto lo multiplicamos acá? Te va a quedar 8 entre 10. ¿Sí? 8x más 160. ¿Y por qué no lo estamos convirtiendo? Porque ambos están en centímetros. Centímetros, centímetros. 8 por 8x, 8 es 160. Igual a ¿cuánto, campeón? 100, 10 pasa a multiplicar. Va a ser 10 por 20, 200. 200. Profesor, este 160 pasa. ¿Pasa qué, profesor? Pasa. ¿Pasa qué? Pasa a restar. ¿Cuánto te queda? Te queda 40. 40 entre 8, ¿cuánto queda? 5, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale X? X vale 5. ¿5 metros? No, campeón. Tranquilo, tranquilo. 5 centímetros. ¿Sí? Entonces, esa es la respuesta de la pregunta 1. Bueno, jóvenes, espero haber colmado tus expectativas. Suscríbete a mi canal y verás más videos contribuyendo a tu aprendizaje. Hasta pronto, campeón.